El Papa que conquistó España. Por tantos dones que el Señor ha derramado en España os invito a pedir conmigo que en esta tierra sigan floreciendo nuevos santos. Surgirán otros frutos de santidad si las comunidades eclesiales mantienen su fidelidad al Evangelio que según una venerable tradición, fue predicado desde tiempos del cristianismo y se ha conservado a través de los siglos. San Juan Pablo II es considerado uno de los papas más grandes de todos los tiempos, no solo desde una perspectiva religiosa, sino también moral y social. El primer papa eslavo de la historia y el primero no italiano desde hacía 455 años tenía 58 años cuando fue elegido papa en el Vaticano. El anuncio de su elección fue el 16 de octubre de 1978, tras un cónclave que duró 2 días. Fue entonces cuando, desde el balcón, profirió las famosas palabras: «No temáis, abrid las puertas a Cristo». Su pontificado se caracterizó por una voluntad y determinación extraordinarias. Siempre acudió al encuentro de los fieles allá donde éstos se encontraran y demostró una fortaleza inusual hasta los últimos días de su enfermedad de Parkinson, saliendo al balcón a saludar a los fieles de la plaza de San Pedro sin apenas poder proferir palabra alguna. Murió el 2 de abril de 2005 en la Ciudad del Vaticano. Uno de los rasgos que lo definía era lo absorto que se mostraba en las meditaciones, siempre concentrado en la oración contemplativa. El joven Papa Wojtyła quiso encontrar inspiración en los místicos y alejarse del mundo, pero también acercarse a las masas a través de las plazas, los estadios y esplanadas que se convirtieron en nuevas catedrales al aire libre donde aumentar la espiritualidad de los fieles. El Papa dejó de ser una figura solemne, alejada de los fieles en el púlpito, para revestirse de mundanidad. De todos es conocida su cercanía con la Madre Teresa de Calcuta o con Sor Lucía, uno de los pastorcillos que vivió de niña las apariciones de la Virgen de Fátima. La caída del muro de Berlín en 1989 y del comunismo hubiera sido imposible sin su impulso y el papel que desempeñó con políticos en la escena mundial, especialmente con su encuentro con Mikhail Gorbachov. Partidario del ecumenismo, abrió el diálogo con los judíos y cristianos tras 2000 años de incomunicación y rezó ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Expresó su horror por el Holocausto y entró en una sinagoga en Roma para orar. Apasionado del teatro en su juventud, aquello le sirvió para dominar la escena pública y los mass media, convirtiéndose en el personaje de mayor impacto mediático de nuestro tiempo, como lo fueron Lady Diana Spencer o el golfista Severiano Ballesteros. Amante de la montaña, en los Alpes italianos encontraba reposo veraniego en la residencia de Castel Gandolfo. En el Vaticano le gustaba compartir la mesa y platos servidos por las monjas que venían de Cracovia. Su jornada empezaba a las 5:30, y a las 7 celebraba misa en la capilla privada. Era capaz de conversar en 8 lenguas y tenía predilección por los encuentros con los jóvenes y los niños. Lolek nació en Wadowice el 18 de mayo de 1920, a 50 kilómetros de Cracovia. Ese día hubo un eclipse de sol. Karol Wojtyła empezó siendo mecanógrafo y taquígrafo del regimiento de infantería del ejército polaco. El padre procedía de Cracovia, la ciudad donde contrajo matrimonio con Emilia Kazorowska. Karol era el segundo hijo varón del empleado del regimiento de Wadowice. Allí vivirá hasta los 18 años. Su madre fallece cuando él tiene 9 años. Desde entonces llevó siempre con él una foto con su venerada madre en la que aparecía él en sus brazos. 3 años después, su hermano, médico de profesión, Edmund, muere a los 26 años a causa de una infección. Su padre se refugiaba en la oración. Tiempo después se fueron juntos a vivir a Cracovia. Allí comenzó estudios de filología en la universidad. Pero en septiembre de 1939 empezó la ocupación alemana. En Cracovia se cerró la universidad y los profesores fueron conducidos a campos de concentración y algunos estudiantes, a campos de trabajo. Karol consiguió trabajo en una cantera para evitar que lo deportaran. También trabajó en la fábrica química Saalbey. Se refugia en la poesía como un modo de huir de la realidad. También se dedica al teatro, otra de sus pasiones. Participa en ensayos teatrales con los amigos y protestan de modo clandestino por la ocupación extranjera. Una noche fue atropellado al salir de la fábrica por un camión de soldados alemanes. Solo recordaba que una mujer acudió en su auxilio, sin que nadie supiera después quién había sido. El 13 de mayo de 1981 sobreviviría a un atentado en la plaza de San Pedro, lo que selló aún más su devoción por la Virgen María y fue el lema de su pontificado: Totus tuus, todo tuyo. Un día en Cracovia pidió entrar en el seminario clandestino del arzobispo Adam Sapieha.
Allí éste le mostró que su camino espiritual pasaba por la vida activa y no por la vida contemplativa, como fue su deseo inicial. La Segunda Guerra Mundial finalizó el 18 de enero de 1945, comenzaba el régimen comunista, al tiempo que Carol, al año siguiente, era ordenado sacerdote en la capilla del Palacio del Arzobispado. Sapieha lo envió a Roma a estudiar con los padres dominicos, donde llevaba el uniforme de los clérigos polacos. Se tituló en Teología Espiritual con una tesis sobre los escritos del místico español San Juan de la Cruz. Vuelve a Polonia para acabar sus estudios universitarios. Es nombrado vicario de la parroquia de San Florián y desempeña labores de capellán de los estudiantes de la Universidad del Estado. Aquellos fueron años difíciles entre las relaciones de la Iglesia y el régimen comunista. En 1958 es nombrado obispo auxiliar de Cracovia, tiene 38 años y es el miembro más joven del episcopado polaco. Escribe Amor y Responsabilidad, donde aborda los temas referidos a la grandeza del amor humano. En 1962 regresa a Roma para participar en las sesiones del Concilio Vaticano II. Quiere que la visión de los problemas de la Iglesia en el mundo no sea meramente occidental. Viaja a Tierra Santa y pasa la noche rezando ante el Santo Sepulcro. En 1964 es nombrado arzobispo metropolitano de Cracovia y en junio de 1967 es elevado a la dignidad de cardenal con 47 años, siendo el purpurado más joven de la Iglesia. 2 años después dirige, enviado por Pablo VI, los ejercicios espirituales del Vaticano. Viaja a Alemania con el primado Wyszynski, los dos líderes espirituales juntos muestran su oposición al régimen comunista, se entrevistan con los obispos alemanes y reflexionan sobre cómo hacer para que los países europeos retornen a Cristo. Muere Juan Pablo I tras 33 días de pontificado. La salud de Juan Pablo II quedó para siempre algo debilitada cuando sufrió el atentado de Aliaga el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro. 2 años después lo visitó en la cárcel. En el año 2000, el año del jubileo, obtuvo para él el indulto. A día de hoy no quedan esclarecidos los autores intelectuales del atentado. En sus viajes a Polonia, como el primero realizado en 1979, rezaría por las heridas que se multiplican entre los hombres, las guerras, el hambre, las injusticias, las opresiones y los exilios. Su objetivo primero fue liberar a los países del este de la ideología marxista. Cuando visita Dansk pronuncia las palabras prohibidas, Solidarność, solidaridad, libertad y derechos humanos. La tarea del Papa culmina con éxito como autoridad moral con la caída del muro de Berlín en 1989 y el desplome del Imperio Soviético. Luchó por la reconsagración de la Rusia cristiana, mientras se impedía a los chinos católicos las relaciones con Roma. No le fue posible visitar Moscú ni Pekín, pero sí le fue posible visitar la Cuba comunista. La visita a la isla se produjo en enero de 1998 y tuvo un encuentro personal con el comandante Fidel Castro. La Revolución de Cristo y la Revolución de Castro, la primera quiere decir la revolución del amor, la otra es la revolución del odio, de la venganza, de las víctimas. En la Plaza de la Revolución pudo celebrar una misa solemne. Visitó la casa de los moribundos de la Madre Teresa en Calcuta, donde la monja lo recibió envuelta en su sari blanco y azul junto a sus hermanas. Pero Occidente le preocupa al Papa porque cree que se está descristianizando cada vez más, un mundo moderno que quiere prescindir de Dios y que no reserva esperanzas a la gente. Los problemas del mundo moderno pasan por el consumismo, el capitalismo, la secularización y la carrera armamentística. En Hispanoamérica combatió la teología de la liberación. Beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos. Escribió varias encíclicas sociales, se mantiene fiel a las normas de la moral sexual y a la Humanae Vitae de Pablo VI, y se reafirma en las verdades dogmáticas, éticas y sociales de la Iglesia, como el celibato y una postura contraria a la ordenación de mujeres. Bajo su papado se publica el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Cuidadoso con que las ideologías no contaminaran las teologías, hizo que su producción superara los 150 volúmenes y denunciara en ellos el cisma entre fe y razón. Su objetivo es crear una alternativa cristiana al pensamiento humanista del siglo XX. Su mensaje a los españoles fue claro en uno de sus viajes apostólicos, realizó un total de 5 a nuestra tierra, no olvidéis nunca esa misión evangelizadora que hizo noble a vuestro país en el pasado y es el reto intrépido para el futuro. Los laicos tienen un papel protagonista, especialmente los matrimonios y las familias cristianas.
Y es que no ha habido un papa que conozca mejor España que él, tanto de su historia como de su realidad de entonces, y no por algo la denominó Tierra de María, Santiago de Compostela, la Basílica del Pilar en Zaragoza, el Santuario del Rocío, el Monasterio de la Encarnación en Ávila, la Catedral de la Almudena. En su viaje a Fátima el 13 de mayo de 2000 el Papa quiso revelar el tercer secreto revelado por la Virgen María a los pastorcillos. Todavía quedaban grandes desafíos para este segundo milenio, muchas cosas por hacer. En 2009 Benedicto XVI lo declara venerable y en 2011 tiene lugar su beatificación. Es canonizado en 2014 durante el pontificado del Papa Francisco. El Papa León XIV toma ahora la palabra y el ejemplo de su antecesor entonces y nos pide volver a alzar de nuevo la mirada a Cristo y a nuestras raíces cristianas. Inés Ceballos desde Córdoba.